El mundo que nos rodea, desde la trayectoria de un cohete hasta cómo cambia el precio de un producto, bueno, todo eso se describe con reglas, y hoy vamos a meternos de lleno con la herramienta matemática que define esas reglas, la función. La mejor manera de empezar a entender esto es con una analogía muy potente. Una función es como una máquina. Así de simple. Uno le mete algo, un input, y la máquina lo procesa siguiendo una regla muy específica, muy fija, para al final darnos un resultado. Y lo más importante es que ese resultado es único y totalmente predecible. Y bueno, aunque la idea de la máquina es súper útil, la definición formal, esa nos da la verdadera clave de su poder. Lo que vemos acá es la regla de oro, la más importante de todas. A cada elemento que entra le corresponde un único resultado. Esa certeza, esa fiabilidad, es justamente lo que nos permite usar las funciones para modelar casi todo lo que se nos ocurra. Perfecto. Entonces, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a arrancar con la regla principal. Luego pasaremos a ver cómo se usan y se ven estas funciones. De ahí exploraremos sus distintos tipos y propiedades, cómo jugar con ellas y hasta cómo hacer que funcionen al revés. Muy bien, arranquemos por lo más básico. Toda máquina, para funcionar bien, necesita saber qué puede aceptar y qué es capaz de producir, ¿cierto? Bueno, en el lenguaje de las matemáticas, a eso lo llamamos el dominio y el rango. Aquí lo vemos bien claro. El dominio es, digamos, el conjunto de todas las entradas que la máquina acepta sin problemas, sin romperse. Mientras que el rango es el conjunto de todas las posibles salidas que esa máquina puede generar. Una cosa es lo que entra y otra muy distinta es lo que puede salir. Pero bueno, ¿cómo vemos estas reglas en la práctica? Porque claro, las funciones no son solo ideas flotando en el aire. Podemos visualizarlas, tocarlas, trabajar con ellas de varias maneras muy concretas. Y fíjense qué interesante esto. Una misma regla, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado, se puede expresar de formas muy distintas. Puede ser una fórmula matemática, como la vemos ahí, o una tabla de valores, que nos muestra ejemplos concretos, o una lista de pares ordenados, como coordenadas, o incluso un gráfico, que nos da la imagen completa. Cada representación nos cuenta algo único sobre cómo se comporta la función. Evaluar una función no es más que poner la máquina a trabajar, es súper directo. Como vemos acá, si queremos hallar f de 2, simplemente tomamos la regla que es 3x menos 2 y donde sea que veamos una x la reemplazamos por el 2. Hacemos la cuenta y ¡listo! El resultado, la salida, es 4. Así de fácil. Claro que no todas las funciones siguen una única regla para todo. Algunas, que llamamos funciones a trozos, son como tener varias máquinas especializadas en una sola. Dependiendo del valor de la entrada, se activa una regla u otra. Por ejemplo, podríamos tener una fórmula para los números negativos y otra totalmente diferente para los positivos. Ok, ya que entendemos lo básico, podemos empezar a clasificarlas, porque resulta que no todas las funciones se comportan igual. Podríamos decir que tienen diferentes personalidades y características que las distinguen. Aquí las vemos clasificadas según cómo conectan las entradas con las salidas. Una función inyectiva es aquella que nunca repite un resultado. A cada salida le corresponde como mucho una entrada. Una sobreyectiva es la que es capaz de alcanzar todos los valores de salida posibles. Y la biyectiva, bueno, esa es la que cumple ambas cosas. Es un emparejamiento perfecto. 1 a 1. Cada entrada tiene su pareja de salida, única y no sobra ninguna. Esto es crucial, ya lo veremos. Y otra forma de clasificarlas es por su simetría. Fíjense, las funciones pares son como un espejo perfecto reflejado en el eje vertical. Lo que pasa a la derecha es idéntico a lo que pasa a la izquierda. En cambio, las funciones impares tienen una simetría rotacional. Si giramos su gráfico 180 grados con centro en el origen, la gráfica queda exactamente igual. Pero las funciones no son entes aislados, para nada. Al igual que hacemos con los números, podemos operar con ellas, podemos combinarlas para crear funciones completamente nuevas y más complejas a partir de unas más simples. Y es bastante intuitivo. Podemos sumar, restar, multiplicar o dividir dos funciones.
Básicamente, para un mismo valor de entrada x, realizamos la operación con las salidas de cada función. La única precaución importante, claro, es que al dividir, la función que está en el denominador nunca puede ser 0. Ahora, demos un paso más allá. Esto se pone muy interesante. ¿Qué pasaría si conectáramos estas máquinas en serie? O sea, que la salida de una función se convierta directamente en la entrada de otra. A este proceso lo llamamos composición. La composición de funciones es, literalmente, como una línea de ensamblaje. Tomamos un valor de entrada, x, y lo metemos en la primera función, la de adentro. El resultado que sale de ahí se convierte inmediatamente en la entrada para la siguiente función, la de afuera. El resultado final es lo que sale de esta segunda máquina. Y claro, esto nos lleva a una pregunta fascinante. Si una función toma un número, digamos el 5, y lo convierte en 10, ¿será que podemos construir otra máquina que haga exactamente lo contrario? O sea, que tome el 10 y nos devuelva al 5 del principio. Pues claro que sí, y a esa máquina la llamamos la función inversa. Es ni más ni menos que el botón de deshacer. Como vemos en el ejemplo, si una función suma 3, su inversa resta 3. Ahora, para que este proceso inverso exista y no haya confusiones, la función original tiene que tener una propiedad clave que ya vimos. Debe ser inyectiva. O sea, no puede tener salidas repetidas. Al final, queda claro que las funciones son mucho más que simples fórmulas en un libro. Son, en esencia, el lenguaje con el que describimos el universo. Entenderlas es el primer paso no solo para comprender cómo funcionan las cosas, sino para empezar a descubrir las reglas que todavía no conocemos.